Muy buenos días todos. Good morning, everyone. Es un gusto estar aquí con ustedes en esta mañana. It's great to be with you here this morning. Si es tu primera vez, te queremos dar una bienvenida muy cálida y decirte gracias por estar aquí entre nosotros. If it's your first time here, we want to give you a warm welcome and thank you for coming. El Salmo 62, versículo 1 dice: En Dios solamente espera en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. Psalm 62:1 says, My soul waits in silence for God only. From Him is my salvation. En esta mañana para nuestra lectura vamos a estar en Isaías capítulo 53. For our reading this morning, we're going to be in Isaiah chapter 53, verses 4 through 6. Y vamos a leer dos secciones ahí, el versículo 4 al 6 y los versículos 10 y 11. Sorry, we're going to start reading verses 4 through 6, and then we're going to jump to verses 10 through 11. Entonces, en lo que encuentran sus lugares en Isaías 53, les tengo un solo anuncio. So as you find your place in Isaiah 53, we have only one announcement. Ese anuncio es que el próximo domingo saldremos de aquí como iglesia y después del culto a evangelizar. Next week, after the service, we are going to go evangelize. Todos son bienvenidos a unirse a nosotros. Everyone is welcome. Y si planeas ir, por favor inscríbete en la hoja de inscripción que está allá en la mesita, el carrito de ofrendas. And if you do plan to come, inscribirse. Sign up on the sign-up sheet right behind Hermano Pato. Yeah, there you go. Eso. Ok, vamos a leer entonces Isaías 53, versículos 4 al 6 para empezar. Isaiah 53, 4 through 6 to start. Dice, ciertamente, esta es una profecía que se cumple en Cristo, está hablando de una forma anticipando a Cristo y dice esto: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. This is a prophecy about Jesus. Verse 4, surely our griefs he himself bore, and our sorrows he carried, yet we ourselves esteemed him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The chastening for our well-being fell upon him, and by his scourging we are healed. All of us like sheep have gone astray. Each of us has turned to his own way. But the Lord has caused the iniquity of us all to fall on him. Versículos 10 y 11 dicen: pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Verse 10, but the Lord was pleased to crush him, putting him to grief. If he would render himself as a guilt offering, he will see his offspring. He will prolong his days, and the good pleasure of the Lord will prosper in his hand. As a result of the anguish of his soul, he will see it and be satisfied. By his knowledge, the righteous one, my servant, will justify the many, as he will bear their iniquities. Vamos a orar.
Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por este día donde tus misericordias son nuevas. Yo te doy gracias porque diariamente recuerdo mi necesidad de tu misericordia. Diariamente reconozco mis transgresiones, mi iniquidad, mis fallas, mis pecados. Yo, Dios, cada día el Evangelio de Jesucristo, quién Cristo es y lo que Él ha hecho, es como bálsamo para mi alma. Es esa miel dulce para mi sed. Oh Dios, que esta mañana recordemos a nuestro Señor, que no sea un día donde estamos distraídos con cosas que no importan, que tomemos un momento y reflexionemos acerca de el gran precio que pagó nuestro Jesús en nuestro lugar, por nuestras transgresiones, por nuestras iniquidades, para conseguir nuestra paz. Oh Dios, que no menospreciemos hoy la sangre preciosa del Cordero que fue inmolado por nosotros. Ayúdanos a la luz de esas verdades, reconocer que no solo a mí me ha salvado por medio de su sacrificio, sino a mi hermano, mi hermana que está a mi lado también. Que sabiendo eso podamos nosotros vivir en armonía, llevar a cabo esa tarea tan grande y tan bella de vivir en unidad, en armonía, en amor, en gozo, los unos con los otros. Que este día sea un día de mucha alegría para nosotros, sabiendo que Él quitó toda nuestra maldad, que Él fue quebrantado, Él fue crucificado por nosotros en nuestro lugar. Te damos gracias por esta gran realidad, que ahora tenemos redención por medio de la sangre de ese Rey que ascendió. Te damos gracias por Él, por Cristo. Que tu Espíritu nos ayude ahora a cantar con alegría, a cantar con gozo, a cantar con denuedo, reconociendo esta verdad. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días para los que acaban de llegar hace poquito. Es un gusto verlos. For those who just arrived, good morning. It's good to see you. Y si alguien está aquí, no nos conoce, este es Ben y yo soy Daniel. Estamos dirigiendo este servicio en lugar de nuestro pastor Nick en esta mañana. For those of you that don't know us, and I made this really awkward last week, sorry. I'm Ben. This is Danny. We are here in place of Pastor Nick, who is still gone. El pastor Nick, primero Dios, estará ya en este púlpito otra vez el próximo domingo. Next week, Pastor Nick will be preaching to us. Ya sé que los extrañan a él y a su familia. I know that we miss him and his family. Abran sus Biblias, por favor, en Romanos, capítulo 4. Open your Bibles to Romans chapter 4. Romanos está después de los 4 evangelios y después del libro de los Hechos. Romans is after the 4 Gospels and the book of Acts. Y antes de Primera y Segunda de Corintios. And before 1st and 2nd Corinthians. En esta mañana vamos a continuar en los versículos 17 hasta el 25. This morning we are going to continue in Romans chapter 4. This morning we are in verses 17 through 25. Y la semana pasada, solo para darle un breve repaso, vimos los versículos 13 al 16. Básicamente, ahí vimos que no es por obras que podemos ganar la justificación, sino por fe. Last week we were in verses 13 through 16, and we learned that it's not through works that we can earn our salvation. It's through faith. Dice ahí en el versículo 16, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia. And in verse 16 it says,
that it is by faith, so that I might be in accord with grace. Entonces vamos a leer los versículos 17 hasta el 25. Verses 17 through 25, chapter 4. Dice Romanos 4, 17 al 25. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, quien da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, con respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. As it is written, a father of many nations I have made you, in the presence of him whom he believed, even God, who gives life to the dead and calls into being that which did not exist. In hope against hope he believed, so that he might become a father of many nations, according to that which had been spoken. So shall your descendants be. Without becoming weak in faith, he contemplated his own body, now as good as dead, since he was about 100 years old, and the deadness of Sarah's womb. Yet with respect to the promise of God, he did not waver in unbelief, but grew strong in faith, giving glory to God, and being fully assured that what God had promised, he was able also to perform. Therefore, it was also credited to him as righteousness. Now, not for his sake only was it written that it was credited to him, but for our sake also, to whom it will be credited, as those who believe in him, who raised Jesus our Lord from the dead. He who was delivered over because of our transgressions and was raised because of our justification. Oremos. De nuevo, Dios, venimos ante ti deseando que tú nos hables por medio de tu palabra, que tú obres, que tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento para captar lo que tú tienes para nosotros en tu palabra, que al ver estos versículos, que tú refresques nuestras almas, que veamos esos tesoros y el tesoro más grande, Cristo. Oh Dios, danos claridad en esta mañana, te lo pido, en el nombre de Cristo. Amén. Me parece un poco irónico y un poco chistoso conocer a gente con nombres que no cuadran con su carácter o la realidad de su vida. I find it a bit ironic and slightly amusing when you meet people with names that don't match their character or the reality of their life. No sé si tú conoces a alguien así. Do you know people like that? Por ejemplo, ¿alguna vez has ido a Soriana y te atiende una cajera grosera, obstinada y prepotente? For example, have you ever gone to Soriana and are attended by a rude, obstinate, pushy cashier? Y luego cuando lees su gafete dice, hola, mi nombre es Paciencia. And then when you read her name tag, it says, hello, my name is Patience. O tal vez conoces a alguien que siempre está preocupado, estresado o desesperado, cuyo nombre es Esperanza. Or maybe you know somebody who is always worried, stressed, and despairing, and their name is Hope. Quizás conozcas a una joven que dice ser atea, pero su nombre es Fe.
Maybe you know a young lady who is an atheist and her name is Faith. O qué tal esa persona melancólica y triste que nunca ríe ni sonríe, cuyo nombre es felicidad. Or what about that melancholy, sad person who never laughs or smiles and her name is Felicity? A veces los nombres de las personas simplemente no cuadran con las realidades de sus vidas. Sometimes people's names do not match with the reality of their lives. Y este fue el caso con Abraham. And this was the case of Abraham. Su nombre no cuadraba en absoluto con la realidad de su vida. His name did not match at all the reality of his life. El nombre de Abraham significa padre de muchos. Abraham's name means father of many. Pero debido a su edad avanzada y la de su esposa, But because of his age and his wife's old age, el padre de muchos en realidad no era padre de ninguno. Abraham, the father of many, was actually the father of none. Abraham y Sara no solo habían pasado un poco la edad de tener hijos, Abraham and Sarah were not just slightly past the age of childbearing, sino que la habían superado de una manera masiva y razonable para concepción. but massively past a reasonable age of conception. Así que te imaginas las burlas que recibió el padre de muchos sin hijos. So can you imagine the mockery he received for being the childless father of many? Obviamente su nombre no encajaba con sus circunstancias, His name does not fit his circumstances. pero eso estaba bien, But this was okay, porque todo esto era parte del plan de Dios. because all of this was part of God's plan. Esta fue la manera que Dios puso a prueba la fe de Abraham, This was God's way of testing Abraham's faith, para ver si confiara en él a pesar de sus circunstancias imposibles. to see if Abraham would trust him despite impossible circumstances. Esta mañana veremos que Dios hace lo imposible para aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. This morning we will see God does the impossible for those who cannot do it for El themselves. título del sermón de hoy es precisamente eso: tu Dios hace lo imposible. The title of this morning's sermon is Your God Does the Impossible. Y vamos a dividir estos versículos en 4 puntos. Primero, la promesa. Segundo, el problema. Tercero, la perseverancia. Y cuarto, el propósito. We're going to divide these verses up into 4 points. The first is the promise, the second is the problem, the third is the perseverance, and number 4 is the purpose. Y notarás que estos 4 puntos están conectados como una cadena. And you will notice that these 4 points are connected like a chain. Cada punto conecta naturalmente con el siguiente. Each point naturally connects to the next one. Dios le hizo una promesa a Abraham, God made a promise to Abraham, pero hubo un gran problema. but there was a big problem. Abraham perseveró a pesar del problema. Abraham persevered despite the problem, Y este relato tiene un propósito para ti y para mí. and this account has a purpose for you and for me. Así que veamos el primer punto, la promesa, en los versículos 17 al 18. So let's look at the first point in verses 17 through 18. Dicen esos versículos: como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fueran. Abraham creyó en esperanza contra esperanza a fin de llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Verse 17, as it is written, a father of many nations I have made you, in the presence of him who believed, even God, who gives life to the dead and calls into being that which did not exist. In hope against hope he believed, so that he might become a father of many nations according to that which had been spoken. So shall your descendants be. Inmediatamente Pablo ancla su argumento en la confiabilidad de la promesa de Dios. Immediately, Paul anchors his argument about the trustworthiness of God's promises, Diciéndonos quién Dios es y lo que Él ha hecho. on who God is and what he has done. Abraham podía confiar plenamente en la promesa de Dios, Abraham could place full confidence in God's promise. porque si Dios pudiera llamar a las cosas que no son, como los planetas, las plantas y las personas, de la nada, Because if God could call into being planets, plants, and people out of nothing, sin duda podría darle a Abraham ese hijo que prometió darle.
he could surely give Abraham the child that he promised. Se nos dice en el versículo 18 que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. And it said in verse 18 that Abraham in hope against hope, he believed. Esta es una característica muy importante de la fe de Abraham. This is an important feature of Abraham's faith. Nos dice más bien que viendo la imposibilidad y la improbabilidad del cumplimiento de la promesa según los estándares terrenales, aún tenía esperanza. It tells us that Abraham, seeing the unlikeliness of the fulfillment of God's promise by earthly standards, he still hoped. Sus circunstancias terrenales le decían, no hay esperanza. His circumstances said, there is no hope, Abraham. No hay luz al final del túnel. There's no light at the end of the tunnel. No hay ni siquiera una mínima posibilidad, Abraham. There isn't even the slightest chance, Abraham. Tu situación es total y absolutamente una causa perdida. Your situation is completely and absolutely a lost cause. Mejor tira la toalla. You should just throw in the towel. Pero Abraham responde, But Abraham responds, lo sé y no me importa. I know, and I don't care. Confiaré porque aquel que hizo la promesa es Dios, el Dios de lo imposible. I will trust because the one who made the promise is the God of the impossible. Ni siquiera mi cuerpo que está muerto y el vientre de mi esposa impedirá que Dios haga lo imposible. Not even the deadness of my body or the deadness of my wife's womb will stop God from doing what he said he would do. Dios da vida a los muertos. He is the one who gives life to the dead. Así que él me dará un hijo, dijo Abraham. So Abraham said, he will give me a son. Ahora, a todos nos han decepcionado personas con grandes promesas. All of us have been let down by people with grand promises. Nos han mentido políticos y policías. We've been lied by politicians and police. Que prometen calles más seguras mientras se llenan los bolsillos de dinero sucio. Who promise safer streets but line their pockets with dirty money. O empleadores que dicen, este año prometo que te voy a dar un aumento de sueldo. Or employers who say, this year I promise I'll give you a raise. Pero no tienen la intención de realmente hacerlo. But they have no intention of actually giving you a raise. O incluso ustedes, mujeres casadas, Or even married ladies, cuando su marido dice que va a arreglar el lavamanos que gotea, pero nunca lo hace. when your husband says that he will fix the leaky sink and he never does it. Obviamente estoy hablando de maridos no cristianos, porque los cristianos nunca harían algo así, ¿verdad? Obviously, I'm not talking about Christian husbands, because Christian husbands would never do this. El punto es este, el hombre es falible, The point is this: man is fallible. nos fallará, Man will fail us, pero Dios no. but God will not. Abraham sabía esto y tú y yo también deberíamos saberlo. Abraham knew this, and so should you and I. Él no prometerá algo y no lo cumplirá. He will not promise something and not fulfill it. ¿Por qué? Why? Porque la imposibilidad de nuestras circunstancias no pueden impedir al Dios de lo imposible. Because the impossibility of our circumstances can't hinder the God of the impossible. Así vemos que por la fe en Dios y su promesa, Abraham llegó, como dice ahí, a ser padre de muchas naciones. So we see that through faith in God and his promise, Abraham became the father of many nations. Abraham no tenía ninguna razón lógica para confiar en la promesa de Dios, pero lo hizo. Abraham had no logical reason to trust in God's promise. Yet he did. Se ha dicho que la fe no probada no puede ser confiada. It's said that a faith not tested cannot be trusted. La fe de Abraham no fue verdadera fe simplemente porque dijera, sí, creo en lo que dijo Dios. Abraham's faith wasn't true faith because he said, yes, I believe. Su fe se demostró verdadera cuando fue puesta a prueba y obligada a confiar en Dios a pesar de las circunstancias His faith proved true when it was tested and forced to trust God
despite impossible circumstances. Podemos decir que la fe verdadera es como la fe de Sadrach, Mesach y Abednego ante el horno de fuego. Faith is Shadrach, Meshach, and Abednego standing before the fiery furnace, Y mirando a los ojos al rey que tenía el poder para quitarles la vida looking into the eyes of the one who had the power to take their lives, y diciendo, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de su mano, oh rey, nos librará. and saying, Our God, whom we serve, is able to deliver us from the furnace of blazing fire, and he will deliver us out of your hand, O king. Puedes decir, yo creo hasta que te pongas colorado, You can say, I believe until you're blue in the face. pero la fe no son meras But palabras. faith is just not mere words. Es mirar más allá de los problemas presentes y aferrarte a lo que Dios ha prometido. It is looking past your present problems and holding fast to what God has promised. Ahora, en nuestro segundo punto, Now, our second point, our next point, se nos muestra que Abraham y Sara tenían una razón muy válida para dudar de la confiabilidad de la promesa de Dios. we are shown that Abraham and Sarah had a valid reason to doubt the trustworthiness of God's promise. El punto número 2, el problema. Problem number two. Aquí, Point number two, the problem. aquí puedes insertar tun, tun, tun. Dice el versículo 19. ¿No se traduce? Está bien, no te preocupes. Canto mal. No. El versículo 19 dice, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Verse 19 says, without becoming weak in faith, he contemplated his own body, now as good as dead, since he was about 100 years old, and the deadness of Sarah's womb. En 2019, una mujer de la India llamada Ramita Mangama fue declarada la mujer de mayor edad en dar a luz. In 2019, a woman from India named Aramati Mangama was declared the oldest woman to give birth. Gracias a una intervención médica, dio a luz a gemelas a los 73 años de edad. With medical intervention, she gave birth to twin girls at the age of 73. Un sitio web reportó que su esposo falleció de un infarto al año siguiente. One website that her husband died of a heart attack the next year. Me pregunto si tener 3 mujeres en el hogar fue demasiado para él. I asked myself if to have 3 women at home was too much for him. Miren, tener un bebé a los 73 años es impresionante. You see, having a baby at 73 years of age is impressive, Pero no es imposible. but it's not impossible, Sobre todo si consideramos la cantidad de tecnología moderna, especially when we consider all of the medical technology, la medicina medicine, y los médicos altamente capacitados que Ramita tenía a su alcance. and the highly trained doctors that Aramati had at her disposal. Sara, por otro lado, On the other hand, Sarah, probablemente con ayuda de una o 2 parteras, probably with a couple of midwives, sin medicinas modernas, without modern medicine, dio a luz a Isaac a la imposible edad de 90 años. gave birth to Isaac at the impossible age of 90 years old. Pero ahí les va la cosa. So here's the thing. La vejez de Sara no fue la única razón por la que fue imposible dar a luz. Sarah's incredibly old age was not the only one reason it was impossible for her to give birth. La otra razón que nos da las escrituras se encuentra en Génesis 11. The other reason that we are given is found in Genesis 11. En Génesis 11:29 se nos presenta por primera vez a Sara o Sarai. In Genesis 11, we are introduced to Sarah or Sarai. Inmediatamente se nos dice esto en el siguiente versículo. Immediately we are told this in the next verse. Es lo primero que se nos dice acerca de Sara, ¿ok? It's the first thing that we are told with regards to Sarah. Dice, pero Sarai era estéril, no tenía hijo. Sarai was barren. She had no child. Entonces, aunque Sara fuese joven,
So even if Sarah was young, jamás podría darle un hijo a Abraham. she would never be able to give Abraham a son. Así que la probabilidad de concebir era exactamente del 0.00%. So the problem, or the probability of her conceiving was exactly 0.00%. Era imposible. It was impossible. Ahora bien, Abraham no ignoraba estos hechos. Now, Abraham wasn't ignorant of these facts. Era plenamente consciente de todo esto, de que él y Sara nunca tendrían un hijo. He was fully aware of the fact that he and Sarah were never going to have a child. Si Abraham y Sara iban a tener un hijo, Even if Abraham and Sarah were going to have a child, sería necesario un milagro sobrenatural. it would take a supernatural miracle. Se requeriría una intervención divina. It would require divine intervention. Precisamente por eso es que Pablo trae a esta pareja a la mesa. That's exactly why Paul brings this couple to the table. Para que tengamos una idea de la magnitud de su total y completa incapacidad. So that we would get a sense of the magnitude of their total and complete inability. Pero ¿cómo reaccionó Abraham ante esta terrible realidad tan problemática, esta situación que él tenía con su esposa? But how did Abraham react to this terrible reality of his and his wife's problematic condition? Perseveró en la fe, He persevered in faith. confió en Dios. He trusted in God. El punto número 3, la perseverancia. Point number 3, the perseverance. Versículos 20 al 22. Verses 20 and 21. Dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido. Poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Yet, with respect to the promise of God, he did not waver in unbelief, but grew strong in faith, giving glory to God, and being fully assured that what God had promised, he was able also to perform. Therefore, it was also credited to him as righteousness. Se nos dicen varias cosas acerca de la reacción de Abraham. We were told several things about Abraham's reaction. Primero se nos dice que no titubeó. First, we were told that he did not waver. Esta misma palabra titubear se interpreta como dudar en Santiago 1:16 o 1:6, perdón. This same word waver is interpreted as doubting in James 1:6. Ese versículo dice esto, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. That verse says, but he must ask in faith without doubting. For the one who doubts is like the surf of the sea, driven and tossed by the wind. Abraham no era como las olas del mar, Abraham was not like the waves of the sea. que van y vienen. They go back and forth, coming and going. Un momento seguro de la promesa de Dios y al siguiente dudando de ella. One moment sure of God's promise and the other moment doubting it. La fe de Abraham era como un barco inamovible, Abraham's faith was like an immovable ship golpeado por las olas y las tempestades, which gets beat by the waves and the storm. pero que no se mueve, It does not move porque tiene un ancla firme y fuerte que le impide moverse, es decir, Dios. because it has a sure and steady anchor that keeps it moving. Keeps it from moving, God himself. Además, se nos dice que Abraham se fortaleció en fe Additionally, we are told that Abraham grew strong in faith. cuando todo parecía imposible. When everything seemed impossible, En lugar de desesperarse y debilitarse en su fe, instead of despairing and becoming weak in his faith, en realidad se fortaleció, he actually became strengthened, se ciñó de fe, girding himself with faith, cobrando ánimo por fe. taking courage by faith. El versículo 21 añade esto. Verse 21 adds to all of this.
Dice que Abraham estaba plenamente convencido de la capacidad de Dios para hacer lo imposible. It says Abraham was fully assured of God's ability to do the impossible. Ahora, cristiano, So, Christian, ¿cómo está tu fe en Dios y su promesa de salvación? how is your faith in God and His promise of salvation? ¿Está inestable? Are you back and forth? ¿Dudas de que Cristo puede guardarte seguro en su mano hasta el final? Do you doubt that Christ is able to safely keep you in His hand until the end? ¿Te preocupa que de alguna manera algo o alguien puede arrebatarte de su mano? Do you worry that somehow something or someone is able to snatch you out of His hand? Si es así, If this is the case, aprende esta lección de la vida de Abraham. take this lesson from the life of Abraham. Deja de fijarte en tus circunstancias Stop looking at your y circumstances empieza a fijarte en tu Salvador. and start looking at your Savior. Aparta la mirada de tus problemas y ponlos en la promesa de Dios. Take your eyes off your problem and look at the promise. Corre tu carrera, Run your race, pero corre sin mirar atrás a los demás corredores, but run, but without looking at all the runners around you or behind you, ni a las dificultades, or all the difficulties, sino mirando hacia adelante, but looking forward, más allá del dolor, past the pain, más allá de la lucha, past the struggle, más allá de los obstáculos y la desesperanza de esta vida, past the obstacles and hopelessness of this life, hacia la promesa de gozo y paz y vida eterna con Dios. to the promise of joy, peace, and eternal life with God. Él es poderoso para cumplir lo imposible que nosotros no podemos hacer en nuestras fuerzas. He is able to perform that which is impossible with our own strength. Es decir, Él puede salvarnos y guardarnos hasta que estemos en la gloria. That is to save us and to keep us until we enter glory. Así que cuando la tormenta ruge, So when the storm rages, cuando la marea sube y las olas golpean tu vida, when the tide rises and the waves crash upon your life, no vaciles. don't waver. Confía en Dios mismo porque Él es tu ancla firme y fuerte. Él te sostendrá. Trust that God Himself is your sure and steady anchor. He will hold you fast. Se nos dice en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. We are told in Hebrews 11:1 that faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Abraham estaba convencido de que Dios haría de una manera sobrenatural Abraham was convinced that God would supernaturally do what he could not see with his natural sight. lo que él no podía ver con su vista natural. But that he couldn't see with his own eyes. Él esperó con perseverancia, He waited with perseverance, con esperanza de que Dios le diera ese hijo tan esperado. waiting for God to give him that long-awaited son. Por la fe, Abraham llegó a ser padre no solo de uno, sino de muchas naciones. By faith, he became the father of not just one, but a father of many nations. Por fe, sus descendientes fueron tan numerosos como las estrellas del cielo. By faith, his descendants were as numerous as the stars in the sky. Y su fe le fue contada por justicia, And his faith was credited to him as righteousness, no sus obras, not his works, su fe. his faith. Él recibió una posición justa ante Dios por confiar en Dios. He received a righteous standing before God by trusting in God. Ahora, parte de mi trabajo como predicador So part of my job as a preacher es ayudarte a comprender las implicaciones o las aplicaciones del texto bíblico para tu vida. is to help you understand the implications or applications of the biblical text for your own life. Pero en este caso, Pablo lo hizo por mí. But in this case, Paul did the job for me. En los versículos 23 al 25, In verses 23 through 25, Pablo explica la lección detrás de este relato de la fe de Abraham. Paul explains what the lesson behind Abraham's faith is. Punto número 4, el propósito. Point number 4, the purpose. Dice el versículo 23 hasta el 25.
It Y no, says, y no solo por él fue escrito que le fue contada la justicia, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Now, not for his sake only was it written that it was credited to him, but for our sake also, to whom it will be credited, as those who believe in him who raised Jesus our Lord from the dead. He who was delivered over because of our transgressions and was raised because of our justification. Entonces, ¿cuál es el propósito de toda esta información sobre Abraham y su fe? So what's the purpose of all this information concerning Abraham and his faith? ¿Nos está dando Pablo una lección histórica sobre los orígenes de la nación judía? Is Paul giving us a history lesson about the origins of the Jewish nation? No. No. La razón por la que Pablo menciona a Abraham The reason Paul brings up Abraham es para mostrarnos que ninguna cantidad de esfuerzo de nuestras manos puede justificarnos ante Dios. is to show us that no amount of effort from our own hands can justify us before God. Así como ninguna cantidad de esfuerzo de parte de Abraham o Sara pudo producir un bebé. Just like no amount of effort from Abraham or Sarah could produce a baby. Espiritualmente hablando, Spiritually speaking, todos somos como el cuerpo de Abraham, estamos muertos. all of us are like Abraham's body. Somos como el vientre de Sara, muertos. All of us are like Abraham's body. We're dead. All of us are like Sarah's womb. We're dead. No podemos hacer nada. We can't do anything. Los muertos no hacen nada. Dead people can't do anything. Pero Dios, But God Dios hace lo imposible. God does the impossible. Él hace por los pecadores lo que ellos no pueden hacer por sí mismos. He does for sinners what they cannot do for themselves. Los justifica, He justifies them. los adopta, He adopts them. los trae de la muerte a la vida He brings them from death to life. y lo hace por su propia gracia soberana, sobrenatural. And he does this by his own supernatural, sovereign grace. Por eso la salvación es un milagro. That's why salvation is a miracle. Y este ha sido el argumento de Pablo desde el comienzo de este capítulo 4. And this has been Paul's argument since the beginning of the chapter. Vean los versículos 4 y 5 de este capítulo conmigo. Look at verses 4 and 5 from this chapter. Versículo 4 dice, ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Verse 4 says, "Now to the one who works, his wage is not credited as a favor, but as what is due." Es decir, la gracia no se da a quienes piensan que pueden trabajar para ganarla o merecerla. It's to say, grace is not given to those who think they can work to earn it or deserve it. Versículo 5 dice, pero el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe, su creencia, se le cuenta por justicia. Verse 5 says, "But to the one who does not work, but believes in him who justifies the ungodly, his faith is credited as righteousness." Es decir, la gracia sí se le da a aquellos que no pueden, que saben que no pueden trabajar para ganarse la gracia de Dios. It's to say, grace is given to those who know that they can't work to earn it. Quien crea que puede justificarse por su esfuerzo humano, Anyone who thinks that they can justify themselves by their own human effort es como alguien que cree que puede sacar toda el agua del mar con un tenedor. is like somebody that thinks that they can scoop all the water out of the ocean with a fork. Es imposible. It's impossible. Así pues, este relato de Abraham siendo declarado justo por la fe en Dios So then, this account of Abraham being declared righteous through faith in God nos muestra que la única manera que las personas injustas y pecadoras como tú y como yo shows us that the only way unrighteous, sinful people like you and like me podemos ser consideradas justas ante Dios, un Dios santo, can be counted righteous before a holy God en el día del juicio es por la fe on Judgment Day is by faith, y solo por fe. and by faith alone. Pero ¿fe en qué? But faith in what? El versículo 25 nos da la respuesta. Verse 25 gives us the answer.
Es necesario que tú creas que Jesús, nuestro Señor, You must believe that Jesus, our Lord, fue entregado a causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. was delivered over because of our transgressions and was raised because of our justification. Es decir, que Jesús murió como pago por nuestros pecados That is to say that Jesus died as payment for our sins. y que resucitó para asegurar la justicia que tú y yo necesitamos para estar delante de Dios en el día del juicio. And that he resurrected to secure the righteousness that we need to stand before God on Judgment Day. La muerte de Jesús no es una alegoría sobre cómo vivir sacrificialmente como suponen algunos herejes. Jesus' death is not an allegory about how to live sacrificially, as some heretics suppose. Es cierto que podemos aprender mucho y debemos aprender mucho del ejemplo sacrificial de nuestro Salvador. It's true that we can and should learn much from our Savior's sacrificial example. Pero creer que la muerte de Jesús no es más que una lección moral But to believe that Jesus' death is nothing more than a moral lesson es un evangelio falso. is a false gospel. Y un evangelio falso no puede salvar. And a false gospel does not save. Según Pablo en estos versículos, According to Paul in these verses, Jesús literalmente murió Jesus literally died y literalmente resucitó and literally resurrected para justificar literalmente to literally justify a personas literales literal people que literalmente merecen who literally deserve la ira literal de Dios literal wrath y el infierno literal and literal hell porque literalmente quebrantaron la ley de Dios. because they literally broke God's law. El evangelio no es una alegoría, The gospel is no allegory. es literalmente la mejor noticia. It is literally the best news Porque Jesucristo, Dios encarnado, because the God in the flesh literalmente salva a pecadores que literalmente no pueden salvarse a sí mismos. literally saves sinners who literally cannot save themselves. Hebreos 11:11 dice lo siguiente. Hebrews 11:11 says the following. Dice, también por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. By faith, even Sarah herself received the ability to conceive, even beyond the proper time of life, since she considered him faithful who had promised. Al igual que Sara y Abraham, Like Sarah and Abraham, nosotros, we, por la fe en Cristo, by faith in Christ, veremos a Dios hacer lo imposible. will see God do the impossible. Por la fe, By faith, los pecadores malvados, sucios e impíos wicked, filthy, godless sinners son hechos justos, radiantemente limpios y maravillosamente nuevos. are made righteous, radiantly clean, and wonderfully new. Por la fe Dios nos da vida a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. By faith, God gives life to us who were dead in trespasses and sin. Por la fe somos hechos nuevas criaturas, tal como lo que Dios hizo cuando creó todo el universo de la nada. By faith, we are made new creatures, just as when God called the universe into existence out of nothing. Por fe recibimos esperanza incluso cuando estemos desesperanzados. By faith, we are given hope even when we are hopeless. Por fe damos gloria a Dios por lo que Él promete hacer. By faith, we give glory to God for what He has promised to do. Por fe podemos afrontar las circunstancias trágicas de esta vida con firme confianza. By faith, we can face the tragic circumstances of this life with steadfast confidence. Por fe somos declarados no solo perdonados, By faith, we are not only declared forgiven, sino también adoptados y amados sin medida como posesión preciada de Dios. but also adopted and loved beyond measure as God's prized possession. ¿Has creído? Have you believed?
¿Has experimentado el poder de resurrección del Evangelio en tu alma? Have you experienced the resurrection power of the gospel in your soul? ¿Has creído que el perfecto Hijo de Dios dejó su glorioso trono y se encarnó? Have you believed that the perfect Son of God left his glorious throne and became incarnate Para morir cruelmente en la cruz en tu lugar, to die a cruel death on the cross in your place? y que resucitó al tercer día para ofrecerte generosamente su propia justicia por la fe? And that he resurrected on the third day to generously offer you his perfect righteousness by faith? Si estás confiando en tus propias obras, If you are trusting in your own works, en lugar de confiar en la obra de Jesús para Ins- salvarte, instead of trusting of the work of Jesus to save you, te suplico esta mañana, I plead with you this morning. arrepiéntete de esa arrogancia, Repent of your arrogance, pensando que puedes ganar tu entrada al cielo. thinking you can earn your way into heaven. No puedes. You can't. Ninguna obra de tus manos te salvará en el día del juicio. No amount of work from your hands will save you from God's just wrath. Cuando te enfrentes a Dios en el día del juicio, When you face God on Judgment Day, tu jactancia llegará a su fin. your boasting will come to an end. Ese día, On that day, si no estás vestido de la justicia de Cristo por la fe, if you are not clothed in the righteousness of Christ by faith, temblarás de pies a cabeza you will tremble from head to toe cuando escuches estas terribles palabras. as God declares these terrible words to you. Nunca te conocí, apártate de mí. I never knew you. Depart from me. Y esto solo es el principio de tus dolores. And this is only the beginning of your sorrows. Pero la buena noticia del Evangelio But the good news of the gospel es que Dios, is that God, a través de la vida, muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, through the life, death, and resurrection of his Son, Jesus en Christ, su gran amor y bondad, in his great kindness, ha abierto un camino para que tú seas salvado de ese castigo que mereces. has made a way for you to be saved from the punishment you deserve. Su gracia está disponible hoy, His grace is available for you today, pero no a través de tu esfuerzo, but not through your own effort, sino a través de la fe en Cristo. but through faith in Christ. Para tú que has puesto tu dependencia plena en la obra de Cristo. For you who have placed your full dependence on the work of Christ, Tú que has experimentado el poder de resurrección del Evangelio en tu alma, you who have experienced the resurrection power of the gospel in your soul, quiero animarte. I want to encourage you. Sé que a veces la vida se vuelve abrumadora. I know that sometimes life becomes overwhelming. A veces somos tentados a vacilar y dudar de las promesas de Dios. At times we find ourselves tempted to waver and doubt God's promises. A veces incluso nos cuesta creer que Dios pueda amar a una persona tan infeliz como yo. Sometimes it's hard to believe that God could love a wretch like me. Hablo por experiencia. I speak from experience. Pero es precisamente en esos momentos But it's exactly in those moments que necesitamos recordar a Abraham, that we need to remind ourselves of Abraham, quien tenía todo en su contra, who had everything piled up against him, pero no vaciló, and yet he did not waver, porque confiaba en el carácter, la confiabilidad y el poder de su gran Dios y Salvador. because he trusted the character, the trustworthiness, and the power of his great God and Savior. Él sabía que Dios hace lo imposible para aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. He knew that God does the impossible for those who cannot do it for themselves. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 nos recuerda que por fe andamos, no por vista. 2 Corinthians 5:7 reminds us that we walk by faith, not by sight. Cuando esta peregrinación se vuelva difícil y tus circunstancias parezcan imposibles, When this pilgrimage becomes difficult and your circumstances seem impossible, cuando pierdas tu trabajo inesperadamente, when you lose your job unexpectedly,
unexpectedly, Cuando tus amigos se burlan de ti por seguir a Jesús. when your friends mock you for following Jesus, Cuando caes diariamente en el mismo pecado de lujuria, ira o codicia. when you fall into the same sin of lust, anger, or covetousness, Cuando un ser querido fallece. when a loved one dies, Cuando no te dejan entrar a esa escuela donde tú aplicaste. when you're not admitted into the school that you wanted to attend, Cuando la depresión te envuelve y pensamientos suicidas entran a tu mente. when depression engulfs you and suicidal thoughts enter your mind, Y dices, ya no puedo más. and you say, I can't do this anymore. Recuerda, Remember, eres amado por el Dios de lo imposible. you are loved by the God of the impossible. Servimos a un Dios que puede cuando nosotros no podemos. We serve a God that is able when we are unable. Por fe, aférrate a las promesas de Dios. By faith, cling to the promises of God. Por fe, vuelve tu mirada a Él cuando la vida se ponga difícil y se va a poner difícil. By faith, turn your eyes to Him when life gets tough, and it is going to get tough. Fija tu mirada a su fiel promesa de guardarte hasta el final. Fix your gaze upon His faithful promise to keep you to the end. Hermanos y hermanas, Brothers and sisters, en cierto sentido, in one sense, tú y yo ahora somos esas personas quienes se llaman cosas que no corresponden con nuestra realidad. you and I are now those people who are called those things that do not match our reality. Aunque fallamos constantemente, Even though we constantly fail, siempre pecamos, and we always sin, transgredimos la voluntad de Dios transgress God's will, y no somos dignos de ser amados. and we are unlovable. Dios dice, eres perfecto, santo, sin pecado, justo y amado. God says you are perfect, holy, sinless, righteous, and beloved. Así que fuiste salvo por la fe y estás llamado a andar también por la fe. But you are saved by faith, and you are called to walk by faith. Querido cristiano, Dear Christian, oro para que la siguiente verdad sea arraigada y grabada en tu corazón. I pray the following truth would be ingrained and engraved in your heart. Tu pecado y tus fracasos no pueden cambiar la posición justa que tienes ante los ojos de Dios. Your sin and failures cannot change the righteous standing you have in God's eyes. Tus pecados y tus fracasos no pueden cambiar esa posición justa que tienes ante los ojos de Dios. Your sin and failures cannot change the righteous standing you have in God's eyes. Jamás cambiará. It will never change. ¿Y sabes por qué? And you know why? Porque el amor de Dios Padre por el Dios su Hijo nunca cambiará. Because the Father's love for His Son will never change. Y si tú estás en Cristo, Dios solo ve la justicia perfecta de su Hijo Jesucristo. And if you are in Christ, God only sees the perfect righteousness of His Son. Así que hermano, hermana, So brother and sister, vive en la libertad de la gracia de Cristo. live in the liberty of the grace of Christ. Deja de vivir por vista, Stop living by sight. mirando a esa lista de cosas que no has logrado hacer. Looking at the list of things that you failed to do. Deja de vivir en temor. Stop living in fear. No desmayes. Don't faint. Fortalécete en la fe. Grow strong in faith. Da gloria a Dios porque eres plenamente conocido y amado. Give glory to God because you are fully known and fully loved. Gracias a aquel que fue entregado por causa de tus transgresiones Thanks to the one who was delivered over because of your transgressions y resucitado para tu total y completa justificación. and was raised because of your total and complete justification. Jesucristo nuestro Salvador. Jesus Christ, our Savior. Oremos. Let's pray. Oh Dios, es una cosa escuchar estas verdades. Es una cosa decir, sí, afirmo lo que Dani acaba de decir. Sé que es verdad.
Oh Dios, pero a veces esa información queda en la superficie. Y así como la paja vuela. Ayúdanos, oh Dios, a aferrarnos a estas verdades, a que Cristo hizo lo imposible por nosotros. Que el Dios mismo, que no tenía necesidad de venir a salvarnos, que Él se encarnó y nació en un lugar pésimo, el pesebre, un lugar donde no es digno para un rey, pero ese rey vino y no vino para Él. Él no murió por sus pecados porque no tenía pecado alguno. Vino por nosotros. Vino a salvar, a rescatar, a redimir. Y todo lo hizo por amor. Oh Dios, ayúdanos a recordar esto diariamente. Te doy gracias en esta mañana por quien tú eres y la gran obra que tú has hecho por nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.